Saludos, mi nombre es María Alejandra Herrera Ceballos, estudiante de la Universidad EAN. Vengo a exponer un caso de transgresión ética en el gobierno para la materia de entorno global, ética y sociedad. El caso que voy a exponer es el caso de centros poblados. Empezamos con esta línea de tiempo, la primera parte de la línea de tiempo, en la cual inicia el 18 de agosto del 2020. Se abre una licitación por 1.7 billones de pesos con el propósito de crear centros digitales para llevar internet gratis a las zonas rurales en 15 departamentos, instalando puntos de internet por 10 años. El 9 de diciembre se adjudica este contrato a Centros Poblados, una unión temporal conformada por 4 empresas. Vamos a profundizar un poco en esas empresas. La primera empresa es Novotic, es una empresa que tiene participación del 35% en la unión temporal y es fundada por Juan Carlos Cáceres Bayona. Esta es la única empresa de las 4 que tiene experiencia, pero solamente experiencia de 2 años, que más adelante vamos a profundizar en esa experiencia que tiene. La segunda empresa es ICM Ingenieros, con participación también del 35%. El propietario es Emilio Tapia, quien es condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá, y esta empresa se dedica a la construcción, no tiene experiencia en tecnología. Las otras 2 empresas son Omega Buildings y también Intec de la Costa, participación de ambos de un 30% en total, y el socio es Halim de Jesús Rebaje García. Las 2 empresas en octubre modificaron su objeto social para incluir la prestación del servicio de Internet solamente 2 meses antes de que se les diera la contratación. Ya estas empresas tienen la contratación y el 25 de octubre del 2020 aparecen errores en la garantía que presentan las empresas, pero el 11 de noviembre se corrige con una supuesta carta del Banco Itaú con la cual lograron participar en la licitación. Luego, en diciembre, enviaron al Ministerio de las TIC otras 3 garantías, al parecer falsas, por un valor superior a 144.000 millones de pesos, con lo cual permiten recibir el tan mencionado anticipio de 70.000 millones de pesos. En enero se autoriza el desembolso de 70.000 millones de pesos por parte de la ministra Audinen para comprar los equipos. En abril, Centros Poblados envía a la Interventoría las órdenes de pago para poder hacer uso de los recursos del anticipo y supuestamente con ese desembolso se debían comprar los equipos para el proyecto. Adicionalmente, el contrato se firmó con firmas falsas, entonces hay que tener eso en cuenta. Luego, en abril del 2021, Centros Poblados pide modificar el cronograma del contrato porque tienen un retraso al no contar con los equipos para instalar los centros, los cuales ya supuestamente se habían comprado a Novo Security, que hace parte de Novotic, la empresa que hablamos anteriormente. En junio del 2021, la representante del Banco Itaú informa que las garantías que presentó Centros Poblados son falsas y que no tienen el respaldo del banco, nunca fueron expedidas por ellos. El 19 de julio se lleva una audiencia de caducidad y se le da al operador 10 días para presentar recurso de reposición. Sin embargo, en agosto el abogado de Centros Poblados afirma que las garantías falsas fueron conseguidas a través de 2 intermediarios, por lo cual ellos no tienen no tienen que responder por estas garantías falsas. Luego, más adelante, en el mes de agosto, se encuentra otra garantía falsa y finalmente el 20 de agosto se anuncia por parte de la ministra el embargo y secuestro de los bienes de las empresas de Centros Poblados hasta por 78.000 millones de pesos. Sin embargo, la unión temporal probablemente no tenga el patrimonio para responder por el anticipo a través del embargo. La respuesta que da Centros Poblados es solicitar una demanda ante la jurisdicción para que se anule el acto administrativo porque supuestamente ellos habían entregado informes semanales del proceso e invirtieron los 70.000 millones de pesos en la compra de equipos, los cuales dicen que están en la aduana o están en bodegas, por lo cual si no llegase a prosperar la acción de tutela que está en manos del Juzgado Civil de Barranquilla, para frenar la caducidad del contrato, la Unión Temporal Centros Poblados demandaría a la Nación y buscaría una indemnización. En este año, en el 2022, en febrero del 2022, Centros Poblados había hecho un préstamo, se destapa, que había hecho un préstamo en el 2020 a los bancos BBVA y Banco de Bogotá, y pues ya al verse ellos inmersos en ese problema y los bancos darse cuenta que no van a tener con qué pagarles, el banco solicita activar la garantía que por ley les corresponde y que debe asumir el Fondo Nacional de Garantías.
ya que pues las empresas solicitaron esos préstamos al banco para poder ejecutar el contrato, y ese contrato lo habían hecho con el Ministerio de las TIC, entonces tienen el respaldo que dio el gobierno en pandemia para ayudar con que dio el gobierno para ayudar con los créditos de empresarios. Le piden entonces al gobierno nacional que responda por esas garantías y que respalde los créditos a los empresarios afectados por la pandemia. Por lo cual estos 7.000 millones de pesos deben salir del fondo de emergencias que el gobierno creó durante pandemia para respaldar estos créditos. Aún el Fondo Nacional de Garantías no ha entregado esos recursos, ya que la Procuraduría puso una acción popular en la cual demanda al Ministerio de las TIC y a centros poblados, a la cual el Fondo de Garantías se suma como parte demandante para no cumplir con este requerimiento que hace Centros Poblados. Avanzando en el caso contra la Unión Temporal Centros Poblados, el 23 de febrero la Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra 5 personas vinculadas al hecho: Otomar Lascarro, Juan Carlos Cáceres, Luis Fernando Duque, que es representante legal de la Unión Temporal, Juan José Laverde, que es representante de la empresa RAVE, agencia de seguros, y Emilio Tapia Aldana, representante de la empresa, de una de las empresas también involucradas en la Unión Temporal. Deberán responder por al menos 4 delitos. Según el ente acusador, los hombres incurrieron en el delito de falsedad de documento privado, fraude procesal, enriquecimiento ilícito y peculado por apropiación a favor de terceros. Sin embargo, ninguno de ellos aceptaron los cargos. En la actualidad, el contrato con la Unión Temporal Centros Poblados ya está caducado y fue entregado a ETB para que ejecute el proyecto, mientras avanzan en investigaciones de orden penal y civil y administrativo en la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría, con el fin de recuperar el dinero del adelanto y hallar a los responsables que falsificaron la garantía para desarrollarlo. Bueno, este caso es un caso complejo en el que podemos ver cómo se transgrede el precepto de ética desde el comienzo, ya que se da una licitación a una unión temporal de empresas que no trabajan primero en el área de mercado del proyecto y que además cambian su razón social solamente 2 meses antes de que se les otorgue esta licitación para poder participar del proyecto, o que si tienen una experiencia la tienen en muy pocos proyectos, y de hecho pues la experiencia que tienen OTIC es una experiencia fraudulenta, porque pues el señor Juan Carlos Cáceres estuvo involucrado en varios escándalos con La Guajira en el tema ¿cómo se llama? En los cuales se encuentra en tela de juicio porque tuvo negocios millonarios para la entrega de cursos de inglés en La Guajira y de suministro de internet en el norte de Santander. Adicionalmente, como dato curioso, también el señor Jalín de Jesús no es nada menos que uno de los misteriosos contratistas que hicieron parte de las fallidas obras de remodelación del Parque Deportivo de la capital tolimense, quien además estuvo envuelto en un escándalo en septiembre del 2020 cuando agredió violentamente a una mujer pediatra que se quejó por el exceso de ruido en el apartamento en donde Jalín se hospedaba, presuntamente consumiendo drogas. Adicionalmente a esto, también pues el señor Emilio Tapia, uno de los involucrados, estaba también en el carrusel de la contratación en Bogotá. Entonces pues son personas que tienen varios antecedentes y son los que estaban a cargo de ese proyecto. Teniendo en cuenta la magnitud económica y social de esta licitación y comprobando que desde un comienzo se unieron estas personas pues para lograr intereses propios, lo cual va en contra del valor compartido de una empresa, porque pues son prácticas que desde su concepción deberían tener el propósito de dar utilidades para la organización, pero también mejorar las condiciones sociales o económicas de la población específica, que en este caso pues son niños que necesitaban acceso a internet para poder continuar sus labores académicas. Esas empresas pues solamente buscaban el bien propio, pasando por encima de las necesidades sociales, y adicional a esto pues se evidencia carencia de ética normativa en las personas implicadas en la unión temporal, ya que falsificaron garantías, licencias, cartas con el fin de entrar a la licitación, y aparte de eso pues los antecedentes judiciales que les mencioné anteriormente en las personas involucradas. También siento que después de hablar todo esto, pues se evidencia una gran carencia de ética profesional en la ministra Abudinen, ya que no es posible que todas esas infracciones y antecedentes que se están evidenciando se le hayan pasado por alto, y si se le pasaron por alto igualmente tiene responsabilidad, ya que no está cumpliendo con los deberes como ministra que están dentro de la ética profesional.
Concluyo diciendo que desde la rama administrativa se ve falta de ética profesional, ya que su función es administrar los recursos del país y disponerlos para suplir necesidades de la población. El presidente delega esta función a sus ministros, en este caso Karen Abudinen, la ministra de las TIC en el caso de centros poblados, y también pues la rama legislativa y judicial tienen como labor verificar que esos contratos y procesos se hagan correctamente por medio de los órganos de control, y esto no se está haciendo, ya que le dan espalda y permiten a que se den contrataciones millonarias a personas y empresas con antecedentes judiciales, escándalos y robos similares o otros hechos reprochables. Eso sucede primero por la mentalidad de avivatos que tenemos los colombianos, la mentalidad de ladrones que pues nos dejaron los españoles en su colonización, de aprovecharnos de los demás y tomar lo que no es nuestro, es algo que está dentro de nuestra cultura, y en esas situaciones se evidencia sobremanera. Esto también es consecuencia de la ignorancia electoral de los colombianos, ya que no tenemos una conciencia clara del impacto que tiene tomar una buena decisión al escoger las cabezas del país. Se toman decisiones muy superficiales sin pensar en las consecuencias a largo plazo. Es por esto que es necesaria una educación electoral en las personas para elegir a personas idóneas que cumplan con su deber y tengan una ética profesional y normativa clara.